Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo un nuevo vídeo que lo voy a titular La evolución histórica de la enfermería. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. A lo largo de la historia, la medicina y los profesionales relacionados con ella han ido evolucionando hasta llegar a las características que presentan en la actualidad. En la orientación terapéutica ha habido dos líneas de conducta principales que se repiten en todas las culturas. El empirismo, que se traducía en tratamientos quirúrgicos, fármacos, recursos dietéticos, masajes y baños, y la magia representada por encantamientos, exorcismos, ofrendas a dioses, plegarias y sacrificios. Ahora os hablo un poquito de la prehistoria. Desde su origen, el ser humano ha procurado asegurar la continuidad de su grupo y perpetuar su especie, llevando a cabo actividades encaminadas a satisfacer una serie de necesidades: alimentación, protección frente a la intemperie, defensa del territorio, salvaguarda de los recursos y de las enfermedades. Los prehistoriadores creen que nuestros antepasados otorgaban a la enfermedad un origen mágico religioso, y el encargado de curar mediante distintos ritos era un hechicero. La mujer probablemente tuvo un papel destacado en los cuidados de los miembros del grupo, incluidos los enfermos. Para tratar las enfermedades es posible que aplicasen hierbas o remedios muy elementales, cuyo conocimiento se transmitía de madres a hijas. En la actualidad aún persisten vestigios de la explicación mágico-religiosa de las enfermedades, como el uso de amuletos protectores, la creencia en ciertos lugares con supuestos poderes milagrosos, o la explicación popular de algunas enfermedades como castigo divino, como por ejemplo el SIDA. Bueno, ahora os voy a hablar de la Edad Antigua, cuarto milenio antes de Cristo, al siglo V después de Cristo. Ahora vamos con Mesopotamia y Egipto. En estas regiones aparecen los primeros asentamientos urbanos, y hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo, la escritura, gracias a la cual conocemos algunos datos sobre los saberes médicos de aquella época. Los papiros de Ebers y de Edwin Smith del Antiguo Egipto son los tratados médicos
más antiguos conocidos, donde se describen conocimientos anatómicos, médicos y quirúrgicos. En aquella época seguía predominando la explicación mágico-religiosa de las enfermedades, con la figura del médico sacerdote, aunque de forma paulatina aparece la preparación para ejercer el trabajo de médico. Los enfermos son atendidos en los templos o junto a ellos. Empieza a observarse una segunda figura que trata los problemas traumatológicos y de cirugía menor, distinta del médico sacerdote. Además nos encontramos con las comadronas, mujeres sin preparación pero con gran experiencia que atendían en los partos. Ahora vamos con Grecia. La civilización griega supone un cambio importante, pues comienza a desarrollarse la medicina científica. El hombre se considera parte de la naturaleza y las enfermedades ya no se explican como fenómenos religiosos, sino que se relacionan con causas naturales. Los griegos consideraban que en el cuerpo existen 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, que deben estar en equilibrio. La enfermedad se produce por un desequilibrio entre estos humores y el médico debe intentar restablecer el equilibrio perdido. La metodología médica se racionaliza y ordena. Se observan los signos y síntomas. Se estudia al paciente y se valora, de acuerdo con lo observado, cuál es su problema de salud, procurando ayudar a la naturaleza en la curación. Para la salud daban gran importancia a la higiene, entendida en un sentido más amplio del que ahora le damos. Vida ordenada, actividad física, descanso, alimentación, baños y masajes. Los médicos recibían formación teórica y práctica de otros médicos. Aparecen 2 tipos de instituciones, unas en las que se da cobijo y atención a viajeros y enfermos. Serían antecedentes de los hospitales, mencionándose unidades con habitaciones para cuidados y describiéndose algunas de estas prácticas: baños, compresas frías, alimentación. En otros lugares, en cambio, se pasa consulta de forma ambulatoria. En esta época destacaron 2 grandes figuras: los médicos griegos Hipócrates y Galeno. Hipócrates de Cos, en el año 460 a.C.,
Es considerado el padre de la medicina. Proponía que la salud y la enfermedad no tenían nada que ver con los dioses, sino con causas naturales. En el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades utilizaba el conocimiento científico, metodología, sistematización y teorización. Se eliminan así las ideas mágico-religiosas del origen de la enfermedad. Entre sus seguidores destacó Galeno, del año 130 al año 200 después de Cristo, que alcanzó gran fama por su saber. Escribió muchos tratados médicos y ejerció gran influencia en la medicina medieval. El hipocratismo propugnaba la observación del enfermo desde la cabecera de la cama. Se hacía una anamnesis y una exploración. Así se lograron las primeras historias clínicas conocidas, que constan en el Corpus Hippocraticum. El juramento hipocrático es un código ético al que se atenían los médicos que seguían la línea hipocrática. Algunos de los puntos de este código se mantienen con los mismos términos en la mayoría de códigos deontológicos, médicos y de enfermería. Ahora os hablo un poco de Roma. Los romanos aprovecharon y siguieron los conocimientos de los griegos. Además, fueron grandes impulsores de la salud pública mediante las obras de ingeniería, acueductos para llevar agua a las ciudades, obras de alcantarillado y cloacas, almacenes de trigo para que no faltase alimento para la población, termas para baños públicos y masajes, sepultura, etc. Se organizan las escuelas de médicos. Aparecen las profesiones sanitarias menores, masajistas y obstetras. Se legisla la profesión médica y la de sus colaboradores para atender a los heridos en los campos de batalla. Se crearon hospitales militares, valetudinaria, con soldados que actúan como cuidadores. Posteriormente se usarían también para atender a enfermos civiles, con médicos y esclavos que los asistían. La enfermería intuitiva aplicaba el saber adquirido de 3 fuentes de conocimiento: la propia experiencia, la observación y el saber transmitido de madres a hijas. Ahora os voy a hablar de la Edad Media, siglos V al XV. Los enfermos eran considerados desechos de la sociedad y solían morir solos y sin ayuda.
Con el cristianismo comienza una nueva filosofía de vida basada en la ayuda al prójimo y el cuidado de los enfermos es considerado un acto de caridad. Los cuidados que se prestan son abnegados, pero quienes los ofrecen tienen escasos conocimientos. Se impulsa la creación de hospitales y de enfermerías. En los monasterios existían figuras como las diaconisas, mujeres que, a la vez que atendían a los enfermos, realizaban actividades para conseguir su conversión al cristianismo. Durante la primera mitad de la Edad Media, los hospitales de los monasterios son los centros de asistencia a enfermos. Los monjes sustituyen a las mujeres en el cuidado de enfermos. Se da importancia a la oración en la sanación. Se aplican técnicas de enfermería elementales: abrigo, alimento, higiene, transporte, cura, etc. Los enfermos pobres y humildes se benefician del aumento del número de personas que se dedican a la atención de los enfermos. Con el crecimiento de las ciudades se construyen hospitales alejados de los monasterios. Los árabes mantuvieron durante la Edad Media los conocimientos médicos de los clásicos grecorromanos, las obras de Hipócrates y Galeno, y alcanzaron un desarrollo apreciable en el cuidado de los enfermos. El conocimiento de las enfermedades y de sus tratamientos recibe un fuerte impulso gracias a médicos como Racés, Avicena, con su canon de medicina, y Averroes. Durante la segunda mitad de la Edad Media, con las cruzadas y el alto número de peregrinos, se desencadenan problemas sanitarios y sociales a causa de la extensión de algunas enfermedades como la lepra y otras epidemias. Las órdenes militares como los caballeros hospitalarios acogen en sus hospitales tanto a peregrinos como a cruzados. De esta manera se construyen varios hospitales a lo largo del Camino de Santiago. Las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos contribuyen al control de la lepra gracias a los leprosarios. En el siglo XIII, la enseñanza de la medicina se traslada desde los monasterios y escuelas catedralicias a la universidad. El ejercicio de la enfermería, en cambio, aún se consideraba como un mero oficio que no exigía
formación específica, para el cual la vocación era suficiente. Bueno, ahora os voy a hablar del Renacimiento, siglos XV y XVI. Se producen grandes avances en medicina gracias al conocimiento anatómico del cuerpo y al de la circulación de la sangre, con autores como Vesalio y Servet, entre otros. Por una parte, en los países del centro y norte de Europa, la enfermería decae como profesión, debido a que con la reforma luterana desaparecieron las órdenes religiosas y el cuidado de los enfermos quedó en manos de sirvientas y asistentas sin ninguna formación. En cambio, en el área de influencia católica, con el Concilio de Trento, se fundan órdenes religiosas expresamente dedicadas al cuidado de los enfermos, que se encargan también de organizar la asistencia hospitalaria, como la de San Juan de Dios, en cuyo reglamento se delimitaban las funciones de los enfermeros y la de las Hermanas de la Caridad, fundada por San Vicente de Paúl, en la que se exigían conocimientos de enfermería a las religiosas que cuidaban de los enfermos. A partir del siglo XVI comienza pues la preocupación por la formación de enfermeros, apareciendo ya las primeras publicaciones sobre esta materia. Existían además otras figuras como el barbero, sangrador y las matronas o parteras, que también realizaban labores asistenciales. Ahora os hablo de la Edad Moderna y Contemporánea, siglos XVII al XX. Se producen grandes descubrimientos científicos, como la teoría microbiana de Pasteur, que inspiró las medidas de asepsia y antisepsia, que salvaron muchas vidas. La medicina progresa gracias a la evolución de la química y de la biología. En el año 1836, Theodor Fliedner crea en Alemania la primera escuela de enfermería, el Instituto de las Diaconisas de Kaiserwerth, con programas teórico-prácticos para el cuidado de enfermos, tanto en los hospitales como en los domicilios. Esta escuela sirvió de modelo para otras que se abrieron en otros países de Europa. En el año 1860, Florence Nightingale, alumna de las diaconisas de Kaiserwerth,
sentó las bases de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento de la primera escuela laica de enfermería en Londres, con un entrenamiento que duraba entre 2 y 4 años. Las enfermeras estaban internas y seguían clases teóricas impartidas por médicos. Además, hacían prácticas en las salas del hospital. Uno de los objetivos de esta escuela era que, concluidos los estudios, las nuevas enfermeras se dispersaran por todos los hospitales del país para extender la nueva concepción de enfermería. El trabajo de Florence Nightingale sirvió de inspiración a Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por la Convención de Ginebra, que han sido fundamentales en el cuidado de los heridos en las guerras del siglo XX. A finales del siglo XIX se promulga en Alemania la primera ley de seguridad social, con el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria para los trabajadores y su generalización posterior al resto de los ciudadanos. Los hospitales se van transformando paulatinamente, dejando de cumplir la función de refugio para personas sin recursos y pasando a convertirse en centros especializados en la atención sanitaria de los enfermos, cada vez con más medios materiales y con profesionales médicos y de enfermería progresivamente mejor cualificados. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Antes del siglo XIX, en España no existía la enfermería como profesión. Las actividades las llevaban a cabo el barbero sangrador y el cirujano menor, formados en hospitales y órdenes religiosas. Los cambios modernizadores en la enfermería han sido más tardíos que en el resto de Europa. Una de las primeras referencias escritas de la profesión de enfermería en España aparece en el reglamento del Hospital de la Santa Creu de Barcelona en el año 1417. En este reglamento se definen las funciones y responsabilidades del enfermero. Se tenían en cuenta aspectos como la dieta, la higiene de los pacientes, las prescripciones médicas, la relación con el enfermero, el respeto por sus pertenencias y por su libertad, referida a aceptar el tratamiento en el hospital y la observación del enfermo. En el año 1857, la Ley Moyano, Ley de Bases para la Institución Pública,
regula todas las profesiones sanitarias. Aparece la figura del practicante, que engloba a todos los que prestaban servicios de ayudantes de médicos, como los cirujanos y los barberos. En el año 1861 se publica el reglamento para las enseñanzas del practicante y matrona. No se menciona la figura del enfermero. En el año 1876 se regula la titulación de matrona, limitándose su actuación a la asistencia de partos normales. En el año 1896 aparece la primera escuela de enfermería en España. En el año 1915 se instituye el título de enfermera. Se reconoce legalmente a las enfermeras, es decir, se institucionalizan los cuidados bajo 3 denominaciones distintas: enfermeras, practicantes y matronas, con un nivel de formación heterogéneo. Los practicantes, casi todo hombres, realizaban sus estudios en las facultades de medicina. Eran los sucesores de los antiguos barberos, que realizan curas y cirugía menor, administran medicamentos, colaboran con el médico, etc. Las matronas, exclusivamente mujeres, tenían sus propias escuelas de parteras o matronas, ligadas a hospitales de maternidad. Estaban encargadas de la atención de los partos naturales. Las enfermeras, casi todo mujeres, cursaban sus estudios en escuelas dependientes de hospitales, en su mayoría pertenecientes a instituciones religiosas o de carácter benéfico. Asistían a los enfermos hospitalizados. En el año 1952, mediante decreto, se unifican los planes de estudios de practicantes, enfermeras y matronas. Nacen los ATS, ayudantes técnicos sanitarios, título que unifica las 3 figuras profesionales y que eleva su nivel de preparación, vinculando los estudios a las facultades de medicina. En los años 60 hay una gran demanda de estos trabajadores, pues al generalizarse la atención sanitaria pública, se construyen muchos grandes hospitales. Ante las mayores exigencias de la población, se advierte la necesidad de dotar de mayor rango a los estudios de ATS, por lo que en el año 1977 se crea el título de Diplomado Universitario de Enfermería, DUE, con formación de 3 años en las escuelas universitarias de enfermería. En el año 2005
se publica el Real Decreto por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado, creándose el título de graduado en enfermería, en sustitución del DUE. A partir del año 2010 comienzan a cursarse los estudios de grado universitario en enfermería, con 4 años de formación. La evolución de la figura del auxiliar. Aunque los auxiliares empezaron a trabajar antes en los hospitales por la escasez de enfermeras y su progresiva profesionalización, sus funciones se regulan legalmente a partir de los años 60 del pasado siglo, cuando surge la figura del auxiliar de clínica sin formación académica, asignándole tareas de asistencia básica de los pacientes en los hospitales bajo la supervisión del ATS. En el año 1973 se recoge por primera vez de forma legislativa la figura del auxiliar de clínica en el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de la Seguridad Social, orden del Ministerio de Trabajo del día 26 de abril del año 1973. En el año 1975 tiene lugar el inicio de la formación profesional de la rama sanitaria y la puesta en marcha del título de formación profesional rama sanitaria FP1 para el auxiliar de clínica. En el año 1984 comienza a exigirse esta titulación para los trabajadores que quieran ejercer de auxiliares de clínica en instituciones sanitarias de la Seguridad Social. En el año 1986, el Ministerio de Sanidad crea la categoría profesional de auxiliar de enfermería, que sustituye a la de auxiliar de clínica. En el año 1995, con la LOCSE, se aprueba oficialmente el ciclo formativo de grado medio de formación profesional de cuidados auxiliares de enfermería, con el cual se obtiene el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que sustituye al antiguo título de formación profesional de primer grado. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo. Hace algunos días os traje la enfermería desde la prehistoria hasta nuestros días. Era un vídeo muy cortito de 8 minutos, que en su momento lo hice y os lo traje, pero después he conseguido muchísima más información, mucho más ampliada, y bueno, ese vídeo lo he eliminado de mi canal y ahora os traigo este otro, que cuento los mismos datos que en el anterior, pero mucho más ampliados y con muchísima más información. Amigas y amigos, a los que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final, os lo agradezco de todo corazón. Agradeceré vuestros likes, que me ayudarán muchísimo.
También tenéis en la parte de abajo los comentarios. Siempre se agradecen comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.